Bendito sea el Señor. Bueno, que Dios bendiga a nuestro hermano William Pérez grandemente. Siempre orando por él para que Dios lo siga bendiciendo grandemente y que Dios nos bendiga a todos nosotros hoy a través del mensaje que nos traerá el ungido de Dios, el doctor José Benjamín Pérez. Pueden sentarse, mis hermanos. Para mí es un honor, es un privilegio muy grande estar en esta ocasión aquí con Juan Medina. Esta iglesia fue la primera iglesia que nosotros visitamos aquí en Monterrey. Cuando llegamos con el hermano Ramiro, venía con el mensaje del hermano Branham. Y el hermano Ramiro, el hermano de Epifanio, Ramiro López, me trajo hasta acá y me recibió el pastor Primitivo Carrera, que ya está en la presencia del Señor. Y bueno, fue el primer mensaje que trajimos acá en esta región y después el hermano Ramiro, Dios lo usó para levantar una congregación aquí en Monterrey y ya con él estuve muchas veces ahí, hasta que el Señor se lo llevó también. Pero aquí tenemos a Epifanio, que Dios lo siga bendiciendo. Es una bendición que Dios ha seguido con esa congregación aquí en Monterrey, que ha sido una gran bendición para nosotros. Pero el gozo y la bendición, Juan, de poder estar aquí en la congregación donde estuve por primera vez, cuando por primera vez conocí aquí a Monterrey, y ahora tiene Dios aquí a nuestro hermano Juan Medina al frente, que Dios lo bendiga, Dios lo use grande y poderosamente. Me siento muy agradecido al Señor que me concedió el privilegio de estar allí en Argentina con el hermano, el doctor José Benjamín Pérez. Eso fue una cosa muy grande. El viaje fue largo, 1 hora y tanto, 1 hora y 20. De aquí a México, y en México el avión allá fue casi 9 horas. De tal manera que, pero llegamos bien, llegamos contentos, felices. Y entonces ese primer viernes, cuando yo pensaba que el hermano José Benjamín Pérez nos iba a mandar un audio, como en todas partes. La congregación estaba llena, el salón estaba lleno, todos los hermanos estaban. Había un ambiente muy bonito. Se sentía allí la presencia y la gloria de Dios. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando el hermano José Benjamín Pérez se hizo presente para un viernes, que él siempre los viernes nos manda un audio? Y yo estaba todo confundido porque lo veía por la pantalla, pero como el púlpito de ellos y las cortinas son iguales que allá entonces tuve que volteé para atrás y me di cuenta, verdaderamente estoy en la presencia, de pie en la presencia del Hijo del Hombre. Qué cosa más grande para mí, pues, sentirme allí de pie en la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, Ruth, ¿le puedes contar cómo fue esa bendición tan grande?
qué privilegio también que ella, y agradecido a Dios por ella y toda su ayuda, que estuvimos allí en la presencia del Señor. Y fue algo muy extraordinario cuando ese mensaje se pasó de la medianoche. Así que fue algo tremendo y casi 5 horas, 4 horas con 55 minutos. Pero qué bendición tan grande, hermano, qué mensaje. Todavía yo no he terminado de leer ese mensaje completo. Me lo dieron, pero lo he ido leyendo así por partes. Yo no sé si Ru por fin lo terminó. ¿Ya lo terminaste? Yo estoy por la mitad del mensaje. Pero qué bendición, ese mensaje tiene distintos aspectos, distintas cosas. ¿Cómo fue? No podía detenerse. Era que iba, traía Dios una cosa y cuando terminaba esa, Dios le traía otra y no se podía detener. Y aquello era increíble. Bueno, de ahí me acordé cuando él terminó, yo le leí a los hermanos el capítulo 20 del libro de los Hechos, ahí donde el apóstol, los primeros versículos, ¿no? Por ahí, donde el apóstol Pablo, cuando llegó a Troas, empezó a predicar y se hicieron hasta la medianoche. Estuvo predicando porque uno dice, bueno, ¿y por qué un hombre de esto coge tanto tiempo? Porque él pasaba por allí, iba pasando por allí, no sabía si podía volver ahí. Y por lo tanto le estaba dando todo lo más que el Señor le daba. Y a la medianoche un joven que estaba dormido, se quedó dormido en una ventana, se cayó de la ventana, en el tercer piso estaban, la tercera planta, y el muchacho cayó abajo y ahí cayó muerto. Y todos los hermanos asustados bajaron, Pablo paró y bajó y se echó sobre el joven y allí Pablo oró al Señor y el Señor lo volvió a la vida. Entonces él lo levantó, se lo entregó a los familiares, vivo, y dijo, sigamos. No se detuvo. Uno dice, pero tanto es que lo que Dios le iba dando, ellos querían darlo, quería dar lo máximo, porque no sabía si lo volverían a ver en esa ciudad de Troas. Y dice allí que comieron, hubo ahí como una cena, algo, y enseguida siguió predicando hasta que amaneció. Vean ustedes, cuando un hombre de estos tiene un mensaje, tiene que darlo, tiene que dar todo lo que Dios le va poniendo. Y nosotros debiéramos ser personas muy entendidas y agradecidas a Dios de tomar ese mensaje, de tomar todo eso que fue hablado, porque viene de parte de Dios para nosotros. Entonces debemos ser agradecidos, porque si el Señor le permitió todo esto para nosotros, tiene una razón de ser. Tenemos que tomar toda esa palabra de Dios como parte de eso que mi alma necesita, porque
no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese es el alimento. Entonces, debemos ser agradecidos. Dios, estos hombres no se paró. Sigamos hasta el amanecer, y de allí los hermanos lo llevaron al barco donde iba, lo despidieron y siguió su camino. Yo digo, vuelve otra vez a estar la presencia del Señor, y de una manera mayor, porque una cosa es un apóstol y otra cosa es un profeta. Y un profeta dispensacional es algo mucho mayor. Y el último de los profetas. Y la segunda venida del Señor, el séptimo sello, por el cual hubo silencio en el cielo. Entonces, ¿será algo más grande o no? O sea, es algo más grande. Entonces tenemos que ser agradecidos al tomar todo eso, no tomarlo así a la ligera, sino decir, gracias Señor, ayúdame a digerir esto. Y fue algo tremendo. Él dijo a los hermanos de Puerto Rico que el día siguiente era el primer sábado del mes, pero él dijo, vamos a suspenderlo, quédense en sus casas, ¿no? Que no tuvimos esa actividad. Lo que hicimos nosotros fue quedarnos para estudiar, para leer, repasar, escuchar de nuevo ese mensaje. No lo terminamos de oír tampoco completo. Tú sí lo escuchaste varias veces, pero a mí me falta todavía como la mitad. Bueno, pero de todas maneras el domingo, qué bendición tan grande. Qué mensaje, ese mensaje del domingo sí lo he oído varias veces ya. Qué mensaje tan tremendo, fueron 3 horas como con 14 minutos, fue algo así, ¿verdad, Huguito? 3 horas con 14 minutos ese domingo. Y cortó porque él iba a viajar. Si no, hubiera seguido, porque aquello era una fuente inagotable. Qué maravilloso mensaje. Bueno, fue una bendición muy grande para mí, un privilegio poder estar allí. Yo digo que Dios fue, el más bendecido de todos fui yo. Dios me bendijo por todas partes. Gracias a Dios. Quiero leerles aquí un pedacito antes de dejar al ungido. No sabemos cuánto tiempo nos dará hoy, pero si nos tiene hasta la medianoche, aquí estamos. Nosotros no tenemos problema. Quiero leerles este pedacito aquí que estoy leyendo del tomo 3 de noviembre. Yo creo que ya el 4 de ya llegó, el 4 de noviembre ya está impreso. Sí, allá a ver si Gerson, allá me lo busca. Muy bien. También muy agradecido a Dios que Gerson nos acompañó en el viaje. Él hizo un esfuerzo y pagó su boleto para llegar allí y estar en la presencia del Señor. En este mensaje, en la página 66, nos dice, está el ungido citando un mensaje del hermano Branham que se llama En la presencia de Dios. Y ahí al borde de ese mensaje, el hermano William Soto Santiago escribe: en la presencia de Dios
un hombre es cambiado viendo el rostro de Dios. Miren eso. Me gustaría leerle toda la página 66, 67 y 68, pero le voy a leer 2 o 3 parrafitos nada más. Después lo leen ustedes en su casa. El hermano William escribe sobre el mensaje del hermano Branham que en la presencia de Dios un hombre es cambiado viendo el rostro de Dios. Y dibuja a la izquierda una estrella, una flecha hacia la piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Y ahí es que él escribió: en la presencia de Dios un hombre es cambiado viendo el rostro de Dios. ¿Dónde está la iglesia novia en este tiempo final? Miren este párrafo y el que sigue después. En esos 2 párrafos hay una revelación tan grande. Óiganlo. ¿Dónde está la iglesia novia en este tiempo final? ¿Dónde está? ¿No tenemos el cumplimiento de la segunda venida del Señor? ¿Se dieron cuenta ustedes lo que dice ahí en la transfiguración? Lucas 9:29, que el rostro del Señor era otro. No era el mismo rostro de Él. Cuando vieron su segunda venida, dice, su rostro se hizo otro. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En la presencia de Dios. Por eso es que en este tiempo final será cambiado cada escogido y escogida de Dios por un nuevo cuerpo, o sea, del cuerpo terrenal, corruptible y temporal, que recibirá esa doble porción que es el cuerpo glorificado, viendo que los que estamos viendo hoy el rostro de Dios. Miren la promesa que tenemos: seremos cambiados, glorificados. Pero miren lo que sigue diciendo aquí, la cita que da aquí el hermano William, la toma del hermano William Soto Santiago. Ahora, podemos ver, en el mensaje El Día del Señor, y dice, ahora podemos ver lo que nos muestra el apóstol y doctor San Lucas. Nos muestra la apariencia del rostro del Señor Jesucristo siendo otra. Ya ustedes saben que eso está en Lucas 9:29. ¿Por qué? La apariencia del rostro del Señor Jesucristo ya era otra, siendo otra. ¿Por qué? Porque para el día del Señor, la venida del Señor, su apariencia será otra. Y miren lo que nos dice en este párrafo, y con este párrafo lo quiero dejar, porque todo esto sigue, esto es una cosa tremenda, pero miren lo que dice en este párrafo. Y frente a esa apariencia, frente a ese instrumento, estará la iglesia novia, y en su presencia, estamos frente a la presencia del Señor, frente a su rostro. Dice, y en su presencia, su novia, los escogidos de Dios serán cambiados
¿Se dan cuenta? Que todos los que hemos logrado ver la gloria del Señor o al Señor glorificado en su segunda venida y ver su rostro, ya hemos tenido un cambio. Para mí fue algo grande cuando por primera vez que Él me llamó con una computadora, vi su rostro, pero en una computadora. Yo estaba en otra computadora, Él estaba en una, y yo acá en la mía vi el rostro de Él. Él me dijo que quería hablar conmigo cara a cara. Y allí, con lo que Él me habló, hubo un cambio tremendo, radical en mi vida. Eso fue algo, pero yo no... Solamente con ese encuentro allí y ver el rostro y oír lo que Él me habló y el mensaje que me dejó el hermano William antes de irse, con eso mi vida cambió, pero de una manera extraordinaria. Fue un cambio interno allí. Una cosa que yo no la sé explicar. Pero eso aconteció. Y miren lo que Él dice, que frente a ese instrumento estará la iglesia novia, y en su presencia, su novia, los escogidos de Dios serán cambiados, porque es en la presencia del Señor, la presencia de Dios, que un escogido o escogida de Dios es cambiado, lo cual fue mostrado allí en Jacob. Jacob fue un hombre que tuvo muchos problemas, y el nombre Jacob significa, es un suplantador o un engañador, uno que trata de tomar el lugar del otro, un suplantador, un engañador. Y este hombre puede ser que haya tenido muchos problemas, pero allí fue cambiado completamente. Cambió ya de allí, viendo el rostro del Señor y encontrándose con el ángel del Señor allí. Tuvo un cambio tan grande que hasta el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Pues tuvo que decir cómo me llamo. El nombre era Jacob, engañador, suplantador, pero no te vas a llamar más así. Ahora te vas a llamar, y ese nombre no se había oído nunca aquí en la tierra: Israel, príncipe con Dios. ¿Qué hubo en ese hombre? Un cambio. Este hombre que venía nervioso porque se iba a encontrar con su hermano, que venía armado el hermano había jurado matarlo. Y no era era un tipo que lo que decía, lo hacía. Venía armado porque él pensaba que Jacob también iba armado. Y él se fue, se quedó solo. Cuando el hermano lo consigue, para colmo, el ángel viene y le desencajó un músculo aquí, lo dejó cojo. Le desencajó un nervio, y de ahí en adelante el hombre iba cojeando con su bastón. Y el hermano de él, cuando lo consigue, pero él ahora sabía que iba en victoria. Ahora era un príncipe con Dios, era un príncipe del cielo. Ahora sabía que era invencible. Y el hermano, cuando lo ve, ¿con quién voy a pelear? Si este hombre ni siquiera puede correr, ni siquiera puede salir corriendo.
se tiró del caballo y se lo abrazó y lo besó y le dijo: mi hermano, vengo preparado con todo este ejército para cuidarte, para que te llevemos a la tierra donde vas sin peligro. No era esa la intención. Pero Dios cambió el corazón de ese hombre. Y él le dijo: no hace falta. Vete tranquilo, porque él había visto un escuadrón que lo estaba cuidando. Dijo: no, yo llego bien, voy muy bien resguardado, pero si lo que llevan son una familia y unos animalitos, pero voy bien resguardado. El hermano no entendía nada, pero él sí. Entonces, una vez que tú tienes ese encuentro con el Señor, hay un cambio. Y no vas a quedar solo, vas a estar siempre en la presencia del Señor. Y allí entonces después ustedes consiguen lo que sigue diciendo, que es la cita que hace aquí de lo que hace el hermano Branham, aquí la cita que hace de David, del Salmo 16:8, donde dice: a Jehová he puesto delante de mí. Aquí le faltó una palabrita al Salmo, porque el Salmo dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre. Siempre estará. Eso es lo que decía David: delante de mí. No seré conmovido. Si tú sí estás consciente que el Señor está siempre mirándote, viéndote, que está en la compañía tuya, que está allí, entonces tú sabes cómo debes, dice el hermano Branham allí, hasta la forma de hablar. Tienes que cuidarte en lo que vas a hablar. Todo, porque allí está alguien que te está mirando. En su presencia tenemos que guardar ese respeto, ¿sabes? Bueno, mis hermanos, esto es tremendo. Si les sigo leyendo allí, ustedes léanselo en su casa. Pero qué bendición tan grande estar en la presencia del Señor. Estos mensajes del ungido, la gente que ha despreciado esto y que se está perdiendo de un tesoro. Ahí está la vida, ahí está la revelación, ahí está la luz, ahí está el cambio que nosotros necesitamos. Qué lástima que tanta gente que uno considera gente buena, gente que se consideran como creyentes, sin embargo, fíjense ustedes, pierden esta bendición de entrar a esta palabra. Bueno, nos ponemos de pie. Que Dios me perdone si he tomado demasiado tiempo, pero quería compartirles a ustedes todas estas bendiciones y nos ponemos de pie para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén, 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 amén. Qué precioso, ¿verdad? Una actividad maravillosa hemos tenido hoy. Sencilla, pero con una gran enseñanza. Todo esto que nos trajo el ungido fue algo preciosísimo. Apenas fue 1 hora y ¿cuánto? 1 hora y 4 minutos. Pero vale la pena cuando llegue a la casa volverlo a oír. Porque allí en esas palabras del ungido hay una gran enseñanza. Todo eso que Dios nos está hablando, lo necesitamos. ¿Recuerdan esa anécdota que cuenta ahí el hermano Branham cuando él fue al África? Eso es una especie de turismo que hay en el África,
donde la persona puede dormir en el campo, ¿cómo se llama? En la selva. Los animales son los que están libres, la persona está en una jaula ahí. Se mete la persona en una jaula y ahí puede verlos, puede oír los gritos de los animales, puede oír todo, pero él dice que cuando el león rugía, hasta el elefante, que dice que es un animal que puede desbaratar un león, hasta el elefante se quedaba, hasta los grillos se callaban. Y era como decir, ¿qué va a decir el rey? Entonces él nos habla que cuando Dios habla, todo ser humano debe poner atención a lo que Dios habla, porque Él no habla en vano, ni tampoco habla para que la gente se burle de lo que Él está hablando, ni para que la gente lo tome en poco, sino porque lo necesita hablar. Porque la forma de Él bendecirnos es a través de esa palabra. Así que en esa palabra que nos ha traído el ungido hoy, allí hay grandes bendiciones. Y el mensaje que nos trajo el hermano William, fíjese que nos habló tanto de la carpa, ¿no? Un mensajito sencillo, fue en los terrenos de la carpa, pero no estaba la carpa construida. Estaba apenas, los hierros estaban empezando a levantarse. Hay una parte aquí importante que dice, y con esta quiero terminar, en la página 11 del mensaje, nuestro hermano William dice, y estaremos viendo la presencia de Dios en el templo espiritual de Cristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, en una gran carpa catedral, tenemos la promesa de que va a ser vista la presencia de la columna de fuego. Es una promesa, pero ¿la ha cumplido el Señor? La cumplió y está en operación la columna de fuego. Está en esa carpa. Y está viajando también. Dice que hay la promesa, que en una gran carpa catedral tenemos la promesa de que va a ser vista la presencia de la columna de fuego, la presencia de Dios en medio del pueblo. Y eso es lo más importante, hermano. Si hay un lugar donde está la presencia de Dios, allí es donde están las bendiciones. Allí es donde está la voz que tú y yo necesitamos escuchar. Dice, la presencia de Dios en medio del pueblo y estará cumpliendo lo que fue visto por el reverendo William Branham. Hoy estamos viendo una parte que lo dijo también el hermano Branham y el hermano William, que en esa carpa habría una enseñanza que nos daría la fe de rapto. Y que en esa carpa se oirían los truenos. Y que esos truenos son los que tienen el misterio de esa fe de rapto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esa carpa? Es la manifestación del séptimo sello, la manifestación del Señor en su segunda venida. Por lo tanto, habrá personas en este día postrero, en el territorio que corresponde para el cumplimiento de esas profecías, que de todo corazón estarán viendo. ¿Ve? ¿Hay personas o no las hay? Viendo y creyendo lo que está prometido para este tiempo final. Y estarán trabajando
en pro de todo lo que fue prometido para que Cristo lo haga una realidad. Estamos ya en el tiempo final, dijo acá en el final de la página 12, que ya estamos en el tiempo final. Y luego del cumplimiento de la visión de la carpa y todo lo que conlleva ese cumplimiento, luego de eso, pues lo único que encontramos que hay como promesa es lo que viene, la resurrección, la transformación y el rapto. Ya de allí, de esa carpa, de ese lugar, no hay otro plan. El plan es a la cena de la boda del Cordero. Transformación y rapto. Porque en el cumplimiento de esa promesa, ve que la carpa la pone como una promesa. Si la logramos conquistar, habremos conquistado todas las demás. El cumplimiento de esa promesa a la iglesia recibirá la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y así ese mensaje estuvo preciosísimo también. Así que esta noche hemos tenido una noche muy hermosa. Muchas gracias, Juan, por invitarnos para estar acá. Ha sido para mí un gozo, un privilegio estar acá con ustedes, poder ver personas que conocemos desde tantos años como Pilo y todos estos que han sido trabajadores en la obra de Dios en diferentes partes, y muchos de ustedes que tal vez por el reflejo de la luz para acá no los alcanzo a ver, pero que estoy muy agradecido a Dios que me concedió esta ocasión de estar por acá. Gracias al hermano Epifanio por acompañarnos, y Chiro, y gracias a Huguito por estar con nosotros. Que otros pastores están por acá, Juan, además de Hugo, no vendrá el hermano Anosia, ya tenemos el milagro andante. Ese es un milagro andante, porque ya cuando yo le hablé al profeta, que le dije, mira, se nos está yendo este hombre, ya está más de allá que de acá. Ese va a estar bien. Bueno, gracias a Dios, y gracias a Dios que tenemos un profeta. Estamos muy felices, muy contentos, muy agradecidos de poder ser personas que hemos tenido la bienaventuranza de conocer, de creer, de recibir de todo corazón esta gran obra que ha hecho nuestro Señor en este tiempo. Entonces vamos a dejar con nosotros el mismo que nos empezó la actividad, poniéndonos de pie. Dejamos a nuestro amado hermano, que también amamos de corazón y por el cual siempre oramos también, a nuestro hermano William Pérez de Puerto Rico. Amén y amén. Y que la bendición del ungido que nos ha sido dada hoy por su palabra, el doctor José Benjamín Pérez, repose en nuestras almas. Que Dios nos lleve con su paz y bendición a nuestros hogares. Amén y amén. Dios nos bendiga. Hasta mañana a las 9:30, los que puedan ir, porque es una actividad para pastores, colaboradores y colaboradoras y las personas que desean estar allí. Dios nos bendiga grandemente.